Evangelio de hoy. Miércoles 30 de abril del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 3, versículo 16 al 21. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será condenado. Pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta, que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz, y no se acerca a la luz, para que no se descubran sus obras. En cambio el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. El amor que traspasa toda lógica humana. En el centro de la fe cristiana resuena esta declaración desbordante de gracia: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. La frase es corta, pero su contenido rebosa una profundidad que nunca terminaremos de comprender del todo. No se trata de un amor que surge como respuesta, ni de un afecto que crece con el mérito humano. Es un amor que brota de Dios mismo, como un manantial eterno que decide derramarse, incluso cuando el terreno que lo recibe es seco, árido y muchas veces hostil. Este amor no se limita a un gesto simbólico, ni a una muestra superficial de afecto. Es un amor que se manifiesta en el acto supremo de donación. Dios entrega a su propio Hijo, no como emisario lejano, sino como sacrificio vivo. Lo da a un mundo que no solo es imperfecto, sino rebelde, impuro, contradictorio. Y sin embargo, Dios lo ama. Ese mundo que somos tú y yo, con nuestras miserias y zonas oscuras, es precisamente el destinatario de esa donación infinita. Cuando se dice que el Padre entregó al Hijo, no se habla de una separación impersonal, sino de una entrega desde el corazón divino. Un corazón que no escatima, que no mide, que no calcula el riesgo. ¿Quién haría algo así? ¿Quién daría a su Hijo único por gente que no lo quiere? Es la locura santa del amor divino. Una entrega incomprensible por amor a quienes muchas veces viven como si Dios no existiera. El propósito no es condenar sino salvar. Jesús no vino al mundo para aplastar ni juzgar desde un trono de superioridad, sino para levantar al ser humano de su ruina interior. Su encarnación no tiene la condena como objetivo, sino la salvación. Este dato lo cambia todo. Porque muchos ven en Dios una amenaza, un juez severo, una ley opresiva, cuando en realidad lo que el Evangelio grita es que Jesús vino a buscar lo perdido, a curar lo roto, a salvar lo que el mundo descarta. Y no se trata de salvar solo espiritualmente, como si lo espiritual fuera algo desencarnado. Es una salvación total, una restauración de la vida, del corazón, de la esperanza. Da un sentido profundo de nuestra existencia. La cruz no es un acto de violencia que Dios exige, sino la expresión de un amor que llega hasta el extremo. Quien cree en este Hijo único no es condenado, porque su fe lo une al que da la vida. Y no hablamos de un simple asentimiento mental,
sino de una confianza radical. De un entregarse al Salvador con todo lo que uno es. En cambio, el que no cree, no necesita que Dios lo condene. Pues ya vive condenado por su propia decisión de permanecer lejos de la luz. La tragedia de preferir la oscuridad. Aquí el Evangelio presenta una de las verdades más dolorosas y más reales del alma humana: la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas. Esta afirmación desnuda nuestra inclinación a escondernos, a evitar la claridad que pone al descubierto nuestras heridas. No se trata solo de una elección moral, sino de una realidad existencial. Muchas veces, vivir en la oscuridad resulta más cómodo, porque allí nadie ve lo que realmente somos. El pecado no solo es transgresión de normas, sino resistencia a la luz. Y la luz no es otra cosa que Cristo mismo. Él vino a iluminar, no a humillar. Pero la verdad duele. Y muchos prefieren una vida sin preguntas incómodas, sin necesidad de conversión, sin el desafío de dejarse transformar. El que obra el mal, dice el Evangelio, detesta la luz. No porque la luz le haga daño, sino porque la luz revela lo que ha querido ocultar. Detestar la luz es rechazar al Dios que se ha hecho accesible, cercano, visible. En Jesús, la verdad no se esconde, se acerca a la luz. En contraste con aquellos que rechazan la luz. El Evangelio afirma algo esperanzador: el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz. Esto significa que hay una humanidad redimida. Un pueblo de Dios que no teme exponerse ante el resplandor de Cristo. Son los que no necesitan máscaras. Los que han dejado de vivir en la hipocresía. Porque han comprendido que su dignidad no está en esconder, sino en dejarse iluminar. Obrar conforme a la verdad no implica perfección, sino transparencia. Es vivir sin doblez, sin querer agradar a todos, sino agradar a Dios. Es aceptar que el camino de la luz a veces implica ver cosas de uno mismo que duelen. Pero también saberse amado precisamente así. Sin maquillaje espiritual. Cuando uno se acerca a la luz de Cristo, no lo hace por orgullo, sino porque ha descubierto que solo en esa luz puede vivir plenamente. La luz no destruye, purifica. La luz no humilla, sana. La luz no acusa. Revela lo que somos para que Dios lo transforme. Por eso, quien obra conforme a la verdad, se acerca a ella con paz, sabiendo que allí está su descanso. Salvación ofrecida pero no impuesta. El pasaje de Juan 3. Si bien es una declaración universal del amor de Dios, también respeta profundamente la libertad humana. El amor de Dios se ofrece, no se impone. El don del Hijo no viene a anular nuestra responsabilidad, sino a ofrecernos un camino nuevo, un horizonte diferente, una vida con sentido eterno. No hay neutralidad ante la luz. Todo corazón está llamado a responder. Esa es la grandeza y el riesgo del amor: se da libremente, pero requiere libre acogida. El amor que se impone deja de ser amor. Por eso, Dios nos ama, incluso sabiendo que podríamos rechazarlo. La condenación no es un castigo arbitrario, sino una consecuencia de cerrar el corazón a la luz.
Es vivir de espaldas a la verdad. Por decisión propia. Y aún así, el corazón de Dios permanece abierto. Esperando. Ofreciendo una y otra vez su amor. Porque su voluntad es que nadie se pierda, sino que todos tengan vida. Caminos de conversión en la luz. Creer en Jesús no es una consigna que se repite. Es un estilo de vida que transforma todo lo que somos. Acercarse a la luz significa dejar atrás las sombras. Aceptar que hay cosas que deben morir en nosotros. Actitudes que deben cambiar. Egoísmos que deben ser vencidos. La fe es siempre un acto de confianza y de entrega. Pero también un llamado continuo a la conversión. Y es un camino de cada día. Porque cada día elegimos si queremos vivir en la luz o en la sombra. Cada gesto de honestidad. Cada acto de justicia. Cada palabra que edifica. Es una forma de acercarse a la luz. De un mismo modo. Cada omisión. Cada mentira. Cada dureza del corazón. Nos aleja. Nos encierra en tinieblas. El Evangelio de Juan nos muestra que la fe no es simplemente aceptar una doctrina, sino vivir desde la verdad. Desde la luz. Desde el amor que ha sido revelado en Cristo. Allí está la vida eterna. No como premio futuro, sino como experiencia que comienza aquí y ahora. En la medida en que vivimos en comunión con el Hijo. La ternura de un Dios que se expone. Uno de los aspectos más desconcertantes y a la vez más conmovedores del Evangelio es que Dios no se mantiene a distancia. No se presenta como un poder inalcanzable o un juez frío, sino que decide exponerse al mundo por amor. Cuando el texto dice tanto amó Dios al mundo, no se refiere a un afecto vago, sino a un acto concreto. Dar a su propio Hijo. No hay entrega más total, ni prueba más pura de amor, que esta decisión de exponerse al rechazo humano, al desprecio de quienes prefieren las tinieblas. Y sin embargo, Dios se arriesga, se entrega, se queda entre nosotros, sabiendo lo que podía ocurrir. Esa ternura infinita nos obliga a replantearnos si hemos comprendido realmente lo que significa creer en un Dios así. Un Dios que ama primero. Que ama sin condiciones. Y que ama hasta las últimas consecuencias. La palabra que no acusa sino que revela. Jesús no vino a acusar, sino a revelar. Su venida al mundo no es para señalar los pecados con dedo implacable, sino para mostrar el camino que conduce a la verdad. Por eso, cada palabra de Cristo tiene el tono del que desea salvar. No destruir. Aun cuando su luz hiere la vista de los que han vivido mucho tiempo en la oscuridad. Esa herida es como la de una cirugía espiritual. Que abre lo que estaba cerrado. Que corta para sanar. Que desnuda para liberar. No hay maldad que escape a su mirada. Y sin embargo, no condena por impulso, sino que ofrece restauración. Su palabra es medicina. No martillo. Su juicio es misericordioso. No cruel. Y todo eso está contenido en este breve pasaje evangélico, que resume el corazón mismo de su misión: amar, sanar, salvar. Creer es una adhesión vital. Creer no es un simple sentimiento intelectual, ni una práctica externa de rituales. Es mucho más radical.
Es una adhesión vital al Hijo. Una comunión que compromete el corazón, la mente, el cuerpo y toda la existencia. Quien cree no simplemente acepta que Jesús es el Hijo de Dios, sino que orienta su vida hacia Él. Toma decisiones desde su palabra y permite que la fe moldee cada rincón de su historia. Esta adhesión no se da una sola vez, sino que debe renovarse cada día. A veces en medio del dolor, de la aridez espiritual, de las contradicciones del mundo. Creer es también permanecer. Aunque cueste. Aunque no se vea. Aunque todo alrededor parezca oscuridad. Porque en el fondo, creer es amar a Cristo incluso cuando todo tiende a negarlo. La conciencia moral ante la luz. Cada vez que la luz de Cristo se manifiesta, interpela nuestra conciencia. No se trata solo de una experiencia emocional o afectiva, sino de un despertar interior que nos hace revisar nuestras decisiones, nuestras intenciones y los fundamentos reales de nuestra conducta. Jesús no ilumina solo para consolar, sino también para rectificar, para reorientar nuestra vida desde la verdad y no desde la comodidad. La conciencia moral no es una carga, sino una brújula que resplandece cuando está alineada con la luz divina. Esa conciencia nos habla, nos advierte, nos incomoda cuando nos desviamos, y también nos da paz cuando andamos por caminos rectos. Vivir en la luz es por tanto también vivir con una conciencia despierta, atenta, disponible a la corrección amorosa de Dios. De las tinieblas al testimonio. El paso de las tinieblas a la luz no es solo un movimiento interior, sino también el inicio de una misión. Quien ha sido iluminado no puede ocultar la luz recibida. Por eso, este Evangelio también es un llamado al testimonio público. Coherente. Valiente. No basta con amar a Cristo en secreto, ni con mantener la fe en un ámbito íntimo. El amor recibido nos lanza hacia los demás. Nos urge a compartir lo que hemos vivido, a ser portadores de luz donde hay oscuridad. El testimonio no es imponer, sino reflejar. Es mostrar con gestos concretos que Dios ha cambiado nuestra historia, y que puede cambiarla de cualquiera que lo acoja. Por eso, cada cristiano es llamado a ser lámpara encendida en medio de la noche. Sin miedo, sin vergüenza, con la alegría de saberse amado. El juicio que comienza en el corazón. Cuando el Evangelio habla del juicio, no se refiere solamente a un acontecimiento futuro, final, sino a una realidad que ya empieza a operar en el presente. Cada vez que una persona se encuentra con la luz y elige rechazarla, se está juzgando a sí misma. No es Dios quien la condena, sino su propia decisión de cerrarse al amor. El juicio que trae Cristo no es una sentencia arbitraria, sino una consecuencia libremente asumida por quien prefiere la oscuridad. Y así, el mundo se divide no por decreto divino, sino por la forma en que cada uno responde a la presencia de la verdad hecha carne. Este juicio no necesita ruidos, ni truenos, ni ángeles con trompetas, porque acontece en el silencio del alma. Cada vez que alguien elige amar o huir del amor, la verdad como lugar de libertad. Jesús viene a traer la verdad, pero no como una doctrina pesada,
sino como un espacio donde el ser humano puede finalmente respirar en libertad. La verdad no oprime. No esclaviza. No estrecha los caminos. Al contrario. Permite ver con claridad. Amar sin máscaras. Construir sobre fundamentos sólidos. La verdad que Cristo ofrece es luminosa. Porque está tejida con misericordia. Y porque está anclada en el amor del Padre. Cuando una persona decide vivir en la verdad, comienza a deshacerse de las sombras interiores, de las mentiras acumuladas, de los miedos que aprisionan. La verdad no es un contenido teórico, sino un lugar existencial donde la criatura se encuentra a sí misma bajo la mirada de Dios. La aurora que no se impone. La luz de Cristo es una aurora suave, que no irrumpe con violencia, ni invade los espacios del alma por la fuerza. Se presenta con la mansedumbre de quien sabe esperar, de quien respeta los tiempos del corazón humano, aunque está disponible para todos. No se impone, no exige, no obliga. Esta discreción divina es una de las formas más profundas de amor, porque reconoce la dignidad del ser humano como criatura libre, capaz de elegir si acoger o rechazar la luz. Dios no quiere súbditos aterrorizados, sino hijos que respondan con libertad a su iniciativa de salvación. Por eso, la luz de Cristo no esclaviza, sino que revela caminos para quienes deseen caminar sin miedo hacia la plenitud de la vida. Construir desde la luz. Una vida construida en la luz es distinta en todo. No solo por lo que se evita, sino sobre todo por lo que se elige activamente, vivir desde la verdad. La justicia. La paz. Quien ha acogido a Cristo como luz del mundo, no puede seguir construyendo su historia con las herramientas del egoísmo, la mentira o la manipulación. Debe edificar sobre roca. Y esa roca es el amor. La fidelidad a la palabra. La coherencia de vida. Incluso en medio de tormentas. Esa casa permanece. Porque su fundamento es divino. Vivir en la luz no es evitar dificultades, sino tener la certeza de que Dios habita en medio de ellas. Y que su presencia transforma incluso lo oscuro en bendición. La luz que incomoda a los sistemas de oscuridad. La luz de Cristo no solo alumbra corazones individuales. También confronta estructuras, sistemas, dinámicas sociales que se han consolidado en la mentira. Allí donde hay opresión, corrupción, indiferencia organizada. La luz de Cristo denuncia con su sola presencia. No porque grite, sino porque deja al descubierto lo que muchos prefieren ocultar. Por eso, Jesús incomodó tanto. Incluso siendo manso. Incluso siendo justo. Y por eso también. Los cristianos llamados a vivir en la luz deben estar dispuestos a ser signo de contradicción. A soportar rechazos. A pagar el precio de la fidelidad. Porque la luz no pacta con las sombras. Y quien camina en ella no puede disimular su resplandor. Las cadenas invisibles del que odia la luz. El que odia la luz, aunque no lo confiese abiertamente, vive encadenado a sí mismo. Se convierte en prisionero de sus propias tinieblas. Y no puede experimentar la libertad de los hijos de Dios.
Cada vez que alguien huye de la verdad, se va encerrando en un mundo que él mismo ha creado, donde todo gira en torno a la apariencia. Out control. A la búsqueda de seguridad sin amor. Esas cadenas no son físicas, pero pesan más que cualquier hierro. Solo la luz puede romperlas. Pero se necesita humildad para dejarse tocar por ella. Esa es la paradoja de la libertad cristiana, es un don que solo se recibe cuando uno se rinde ante el amor de Dios. El don que no se retira. El Hijo fue entregado como don. Y ese don no se retira. Ni siquiera cuando es despreciado. Cristo permanece como ofrecimiento permanente del Padre. Como luz siempre encendida para quien quiera volver. No hay pecado. No hay rechazo. No hay caída que agote la paciencia de Dios. Él no actúa como el mundo, que da y quita según conviene. Él permanece, fiel a su promesa. El Hijo no se impone, pero tampoco se va. Espera, con la quietud de quien ama profundamente. Este Evangelio nos recuerda entonces que nunca es tarde para volver. Que la luz está siempre disponible. Que Dios no se cansa de ofrecer lo que más ama, a su propio Hijo. La belleza de lo que se hace en Dios. Al final del pasaje, se dice que quien obra la verdad viene a la luz. Para que se vea que sus obras están hechas en Dios. Esta expresión encierra una belleza silenciosa. La de una vida transparente. Sencilla. Auténtica. No se trata de mostrar. De lucirse. Sino de vivir de tal modo que las obras mismas sean testimonio. Que lo cotidiano sea reflejo de la presencia de Dios. Esa es la mayor victoria de la luz, hacer de lo pequeño. De lo escondido. De lo sencillo. Una manifestación de la gloria divina. Lo que se hace en Dios no necesita aplausos. Porque lleva dentro la huella de la eternidad. La belleza de lo que se hace en Dios, continuación. Al final del pasaje. Se dice que quien obra la verdad viene a la luz. Para que se vea que sus obras están hechas en Dios. Esta afirmación no se refiere a una ostentación piadosa, sino a una manifestación serena de lo auténtico. La vida del justo. Del que ama la verdad. Del que actúa desde la luz. Es una vida que se vuelve transparente. No necesita ocultarse. Ni justificar su obrar. Ni temer al juicio. Porque todo en ella remite a otro. A ese Dios que inspira. Fortalece. Purifica. Quien vive en la luz. No reclama méritos propios. Sino que muestra que ha dejado actuar a Dios en su historia. Sus obras hablan de una presencia mayor. De una fuente inagotable de amor que lo ha transformado por dentro. La sencillez de los que viven en la luz. Los que viven en la luz no se sienten superiores. Ni miran con desprecio a quienes aún viven en la oscuridad. Más bien, llevan una mirada misericordiosa. Porque ellos mismos saben lo que significa ser rescatados del error. La luz no los hace altivos, sino humildes, agradecidos, profundamente compasivos. Porque entienden que no se salvaron por sus fuerzas, sino por pura gracia. Por eso, no se convierten en jueces de los demás, sino en puentes, en faros, en testigos silenciosos de la ternura de Dios.
Su luz no encandila. Alumbra con delicadeza. E invita con paciencia a quienes aún dudan en acercarse. La misericordia que precede a toda conversión. Antes de que el ser humano dé un solo paso hacia Dios. Ya ha sido amado. Ya ha sido alcanzado por la misericordia. El envío del Hijo no responde a una súplica humana, sino al deseo gratuito del Padre de salvar. Esta verdad cambia radicalmente la forma de entender la conversión. No es el precio que pago para que Dios me ame. Es la respuesta agradecida a un amor que ya me fue ofrecido sin condiciones. Esta misericordia no depende de lo que hagamos, sino de lo que Dios es. Fidelidad infinita. Compasión eterna. A la luz de este Evangelio, no hay espacio para el temor paralizante, ni para la angustia de no ser dignos. Porque el don ya fue dado. Y está esperando una acogida confiada. El fruto de la vida en la luz. Cuando alguien camina en la luz, su vida comienza a dar frutos. No tanto por esfuerzo personal, sino porque la presencia de Dios va fecundando todo desde dentro. Se vuelve más paciente, más compasivo, más justo. Se deja moldear por la palabra. Y deja que su obrar revele al mundo algo del rostro de Cristo. No necesita ser perfecto, sino disponible. Abierto a los movimientos del Espíritu. Cada gesto de bondad. Cada obra de caridad. Cada palabra que consuela. Se convierte así en señal de una transformación real. Fruto del encuentro con la luz verdadera. El Espíritu y la luz inseparables. Allí donde actúa la luz de Cristo, también se mueve el Espíritu Santo. No son realidades separadas. Porque la luz de Dios no es solo claridad intelectual, sino fuego vivo que transforma, que consuela, que guía. El Espíritu es quien permite que esa luz no se quede en la superficie, sino que penetre hasta lo más profundo del alma, iluminando heridas, trayendo sanación, despertando el deseo de más amor. Así, el caminar en la luz no es simplemente una conducta ética, sino una apertura continua a la acción del Espíritu, que habita en quienes creen. La luz como dirección segura. En un mundo lleno de caminos, voces y ofertas que prometen sentido. La luz del Hijo se convierte en una brújula segura. No es un mapa detallado, sino una orientación interior que permite caminar incluso en medio de incertidumbres. Jesús no da respuestas rápidas, pero ofrece su presencia como compañía fiel. Y esa luz que viene de Él no se apaga con los vientos contrarios. Sigue brillando, aún en las noches más oscuras. Porque no depende de nuestras fuerzas, sino de la fidelidad del Padre. Por eso, seguir a Cristo es abrazar una dirección que no decepciona. La libertad de quien vive sin ocultarse. Vivir en la luz es vivir sin doblez. Sin necesidad de máscaras. Sin el peso de tener que sostener una imagen falsa. Esta libertad interior es uno de los mayores frutos del encuentro con el Hijo. No se trata de ser impecables, sino de no temer la verdad. De dejarse ver tal como uno es. Con heridas y todo. Es entonces cuando uno puede experimentar el amor más profundo, ser amado incluso en la fragilidad. La luz no exige perfección,
pero sí sinceridad. Y cuando uno ya no necesita esconder nada, se vuelve verdaderamente libre. Porque ha dejado que la gracia penetre cada rincón de su ser. Un horizonte siempre abierto. Caminar en la luz no significa que todo esté resuelto, sino que se ha abrazado un horizonte más amplio. Ya no se vive encerrado en lo inmediato, ni esclavizado por los resultados. La mirada se eleva, se ensancha, porque sabe que la historia personal está envuelta en la historia de salvación que Dios teje con amor paciente. Esa luz permite ver más allá del fracaso, más allá del pecado, más allá del dolor. Y aun cuando todo parezca oscuro, la luz interior que viene del Hijo sigue ofreciendo esperanza, dirección, sentido. El Espíritu y la luz inseparables. Allí donde actúa la luz de Cristo, también se mueve el Espíritu Santo. No son realidades separadas. Porque la luz de Dios no es solo claridad intelectual, sino fuego vivo que transforma, que consuela, que guía. El Espíritu es quien permite que esa luz no se quede en la superficie, sino que penetre hasta lo más profundo del alma, iluminando heridas, trayendo sanación, despertando el deseo de más amor. Así, el caminar en la luz no es simplemente una conducta ética, sino una apertura continua a la acción del Espíritu, que habita en quienes creen. La luz como dirección segura. En un mundo lleno de caminos, voces y ofertas que prometen sentido, la luz del Hijo se convierte en una brújula segura. No es un mapa detallado, sino una orientación interior que permite caminar incluso en medio de incertidumbres. Jesús no da respuestas rápidas, pero ofrece su presencia como compañía fiel. Y esa luz que viene de Él no se apaga con los vientos contrarios. Sigue brillando, aún en las noches más oscuras. Porque no depende de nuestras fuerzas, sino de la fidelidad del Padre. Por eso, seguir a Cristo es abrazar una dirección que no decepciona. La libertad de quien vive sin ocultarse. Vivir en la luz es vivir sin doblez. Sin necesidad de máscaras. Sin el peso de tener que sostener una imagen falsa. Esta libertad interior es uno de los mayores frutos del encuentro con el Hijo. No se trata de ser impecables, sino de no temer la verdad. De dejarse ver tal como uno es. Con heridas y todo. Es entonces cuando uno puede experimentar el amor más profundo, ser amado incluso en la fragilidad. La luz no exige perfección, pero sí sinceridad. Y cuando uno ya no necesita esconder nada, se vuelve verdaderamente libre. Porque ha dejado que la gracia penetre cada rincón de su ser. Un horizonte siempre abierto. Caminar en la luz no significa que todo esté resuelto, sino que se ha abrazado un horizonte más amplio. Ya no se vive encerrado en lo inmediato, ni esclavizado por los resultados. La mirada se eleva, se ensancha, porque sabe que la historia personal está envuelta en la historia de salvación que Dios teje con amor paciente. Esa luz permite ver más allá del fracaso, más allá del pecado, más allá del dolor. Y aun cuando todo parezca oscuro, la luz interior que viene del Hijo sigue ofreciendo esperanza, dirección, sentido. Luz que enciende otras luces.
El que ha recibido la luz de Cristo no se la guarda para sí. Porque la verdadera luz es expansiva, fecunda, contagiosa. Quien ha sido tocado por la gracia se convierte sin saberlo en luz para los demás. No necesita proclamarse modelo, ni imponer su fe, porque basta su manera de vivir, su modo de mirar, su forma de escuchar. Todo en él comunica algo diferente. No desde la superioridad, sino desde una humildad habitada por Dios. Así, la luz del Evangelio no se limita a los templos, sino que se extiende por los caminos de la vida, a través de corazones encendidos por el amor de Cristo. La luz se encarna en lo cotidiano. El que vive en la luz no necesita grandes gestos para testimoniarla. En el silencio del trabajo, en la fidelidad a los compromisos diarios, en la ternura hacia los pequeños y los frágiles, se manifiesta esa luz que transforma el mundo desde dentro. No se trata de discursos religiosos, sino de gestos simples, hechos con amor, sostenidos en la esperanza. Allí, en lo oculto, en lo aparentemente insignificante, la luz se vuelve fecunda. Porque es allí donde Dios actúa con mayor profundidad, donde menos se lo espera, y donde la humildad permite que todo brille sin ruido. La luz y el perdón, una misma gracia. Vivir en la luz no significa no haber caído nunca, sino haber aceptado ser levantado. La luz de Cristo ilumina incluso el pecado. No para avergonzar, sino para sanar. El que se deja perdonar experimenta una nueva claridad interior. Una paz que solo viene del encuentro con la verdad redentora. En esta experiencia de misericordia, el alma comprende que no necesita justificarse, porque el amor ha sido más fuerte. El perdón no es una condena encubierta. Es luz pura que revela la belleza oculta bajo el polvo de las caídas. La luz no es dominio, es don. El poder de la luz evangélica no radica en su fuerza para imponer, sino en su capacidad para atraer sin violencia. Dios no obliga a nadie a entrar en su luz. La ofrece como don gratuito, con infinita paciencia. Esa es la lógica del amor, respeta los tiempos, las resistencias, las heridas que todavía impiden abrir los ojos por completo. Y sin embargo, su luz no deja de buscar. No deja de alumbrar desde la distancia. Como un faro que permanece encendido incluso cuando el navegante huye mar adentro. Cuando la luz incomoda. Es verdad que a veces la luz duele. Porque confronta con verdades que no queremos mirar. Por eso, muchos la evitan. Prefieren quedarse en la penumbra del autoengaño, del cinismo, del así soy y no cambiaré. Pero ese dolor inicial que provoca la luz es un umbral necesario. Como el dolor de una herida que comienza a sanar. Dios no expone para humillar, sino para liberar. Quien se atreve a quedarse en la claridad, aunque duela, descubre una paz que ninguna sombra puede igualar. La luz que resucita. En el fondo, vivir en la luz es participar de la resurrección de Cristo. Es pasar de la muerte del egoísmo a la vida del amor gratuito. De la cerrazón a la apertura. Da un miedo a la confianza. No es un cambio moral. Es un renacer desde dentro.
Una recreación por obra del Espíritu. Y ese renacer tiene la forma concreta del Evangelio. Compasión. Servicio. Humildad. Entrega silenciosa. Donde eso aparece, está la luz de la Pascua, brillando en la carne de los que creen. La luz y la oración. Quien vive en la luz siente una necesidad creciente de orar. No como obligación, sino como respiración interior. La luz del Hijo lo impulsa a buscar momentos de silencio, de adoración, de diálogo íntimo con el Padre. Porque en la oración se afina la mirada, se purifica la intención, se recibe nueva luz para los pasos siguientes. En ese trato continuo con Dios, el alma se va volviendo más transparente, más dócil, más sencilla. Y esa claridad orante se proyecta en toda la vida, como reflejo de la luz del amado. Ver desde la luz. Cuando la mirada ha sido iluminada por Cristo, uno ve las cosas de otro modo. Ya no juzga desde las apariencias, ni se deja engañar por los brillos pasajeros. Aprende a ver el corazón, a leer los gestos pequeños, a percibir los signos discretos de la gracia. Esta mirada transfigurada es fruto de haberse dejado mirar primero por el amor. Y como ha sido amado sin mérito, ahora mira a los demás sin exigir perfección. La luz de Cristo purifica la vista y nos enseña a contemplar como Él. La luz como consuelo para los pobres, los que han vivido mucho tiempo en la oscuridad del desprecio, de la exclusión, de la injusticia sistemática. Son los primeros en experimentar la ternura de la luz que no juzga, sino que acoge. Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Y ese verbo, salvar, está lleno de ternura para quienes han sido tratados como desechos por la sociedad. En el Evangelio, la luz se posa primero sobre los más pequeños, los más ignorados, los más rotos. Y no los ciega, sino que los sana. Esta es la revolución de la luz, comienza desde abajo, para que nadie quede fuera de su claridad salvadora. La luz confronta sin herir. Cuando Cristo se acerca a nuestras sombras, no lo hace para destruirnos, sino para rescatarnos. Su luz es exigente, porque es verdadera, pero jamás es violenta. La claridad que trae no destruye la identidad del alma, sino que le devuelve su belleza original. En ese contacto con la luz, uno se descubre conocido por dentro, y sin embargo amado. Esa experiencia transforma sin necesidad de gritos, sin amenazas, sin imposiciones. El que se deja mirar por Cristo empieza a ver distinto todo su pasado. Y comprende que incluso lo más oscuro ha sido abrazado por la luz. Luz para conocerse a uno mismo. La luz de Cristo revela también lo que somos realmente. Más allá de las máscaras, los roles, o las autoimágenes construidas con miedo. Nos permite vernos con verdad, pero no con amargura, sino con humildad confiada. La luz no humilla, sino que devuelve dignidad. A la luz del Evangelio, reconocemos tanto nuestras heridas como nuestros dones, tanto nuestras sombras como el deseo más profundo de bien que habita en el alma. Ese conocimiento no se logra en libros,
sino en la presencia del resucitado, que con su mirada nos revela quiénes somos en Dios. La luz lleva a la adoración. Cuando la luz ha penetrado el alma, surge una actitud de adoración natural, de asombro reverente. Ya no se trata solo de saber cosas sobre Dios, sino de estar ante Él, de contemplarlo, de rendirse en confianza. Quien ha visto la luz no quiere poseerla, sino permanecer en ella, dejarse envolver por su belleza, por su silencio fecundo. En la adoración, el alma deja de luchar y se entrega. Y ese abandono no es renuncia, sino plenitud. Porque todo lo que uno es vuelve al origen, y allí encuentra paz. La luz hace crecer. No hay crecimiento espiritual sin luz. Así como las plantas necesitan el sol para desarrollarse, el alma necesita la luz de Cristo para madurar. Esa luz no solo ilumina, sino que fecunda, estimula, transforma los rincones áridos en lugares fértiles. En la medida en que nos exponemos más tiempo a esa luz, crece en nosotros el fruto del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, mansedumbre, bondad. No es esfuerzo humano. Es efecto de la presencia divina que nos atraviesa y nos configura lentamente con Cristo. La luz llama a la responsabilidad. Quien ha conocido la luz ya no puede vivir indiferente. Ha recibido un tesoro que no se puede esconder. Una misión que no puede eludir. La luz no solo consuela, también envía. Y ese envío no se da con mapas, sino con intuiciones que nacen del corazón habitado por Dios. La luz se convierte entonces en criterio para decidir, para actuar, para elegir caminos que estén a la altura del Evangelio. No se trata de perfección, sino de fidelidad luminosa, que no se conforma con la mediocridad, y que arde por contagiar el fuego recibido. La luz inspira compasión. El que vive en la luz no juzga, no desprecia, no se considera mejor que otros. Al contrario, cuanto más profunda es la luz interior, más compasivo se vuelve el corazón. Porque ve en los demás lo que también ha visto en sí mismo: fragilidad, hambre de amor, necesidad de sentido. La luz de Cristo abre las entrañas y nos impulsa a salir de nosotros para aliviar el dolor del otro. Ya no desde un deber externo, sino desde una pasión interior que arde por consolar, por abrazar, por servir. Luz que no se apaga con la noche, incluso en los momentos más oscuros. La luz de Cristo no se extingue. Puede que no la sintamos. Puede que todo parezca tiniebla. Pero esa luz permanece encendida, como una lámpara bajo el velo de la noche. Y esa certeza sostiene, fortalece, anima a seguir caminando. Porque no caminamos solos, sino acompañados por una claridad que no se rinde, que no retrocede, que ha vencido para siempre las tinieblas. Luz de la cruz gloriosa. La cruz de Cristo, que parece el punto más oscuro de su vida, es en realidad el lugar donde la luz brilla con más fuerza. Allí, en medio del abandono, la injusticia y el silencio de Dios,
resplandece la entrega total del amor. Desde la cruz, la luz irradia al mundo entero. Y nos muestra que no hay noche tan cerrada que no pueda ser vencida por ese amor crucificado. Por eso, cada vez que miramos a Cristo en la cruz, no vemos derrota, sino gloria. No vemos sombra, sino luz total. La decisión por la luz. Este pasaje del Evangelio según San Juan nos confronta con una de las decisiones más fundamentales de la existencia humana, acoger o rechazar la luz. Y no se trata de una opción teórica. Sano dado. Diaria. Porque la luz no es una idea, ni una doctrina abstracta, sino una persona viva, Jesucristo. El que cree en Él. El que lo recibe con fe sincera. No es juzgado. Porque ya ha pasado de la muerte a la vida. Ya ha sido abrazado por el amor eterno del Padre. Pero esta luz, que viene del cielo, y nos ilumina con dulzura, no fuerza las puertas del corazón. Respeta. Espera. Y llama suavemente. Quien la rechaza no es condenado por Dios, sino que permanece por su propia decisión en la oscuridad que lo oprime. Porque se resiste a salir de sí. Se aferra a sus obras malas. Teme ser transformado por la luz. Teme que la verdad lo libere. Este texto no es una amenaza, sino una invitación urgente y amorosa. A vivir en la luz. A permitir que Cristo entre y transfigure cada rincón de nuestro ser. La luz no solo ilumina lo externo, sino que cura desde dentro. Purifica. Eleva. Consuela. Dejarse tocar por ella es dejar de huir. Y empezar a vivir con libertad. Con paz. Con verdad. Hoy, Cristo nos mira nuevamente. Con la misma ternura con la que miró a Nicodemo en la noche. Nos habla de un amor que no quiere condenar, sino salvar. Nos recuerda que Dios ha dado a su Hijo no para juzgarnos, sino para hacernos hijos en Él. ¿Qué haremos con esa luz? ¿Nos esconderemos de ella por miedo a que nos exponga? ¿O nos abriremos confiados? ¿Como quien se deja bañar por el sol al final de una larga noche? La elección es diaria. Sencilla. Silenciosa. Y se da en lo cotidiano, en los pensamientos que cultivamos. En las palabras que elegimos. En cómo tratamos al que sufre. En las decisiones que tomamos cuando nadie nos ve. Allí. En lo pequeño. Se revela si estamos eligiendo la luz o la oscuridad. Y Cristo, incansable, seguirá viniendo a nosotros con su luz suave. Como quien no se cansa de esperar a que el amado abra por fin la puerta. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel. Deseándote un día lleno de bendiciones.